En la anterior privada no pudo estar Ulises porque estaba presentando la película en Berlín, pero aquí lo tenemos. Así que bueno, me parece que sería bueno primero darle la palabra a ellos y después abrir a preguntas. Si por favor puede levantar la mano, así todo el mundo puede preguntar, ¿sí? Bueno, Ulises, contanos un poquito cómo fue la producción de esta película y cómo se llega a ella. Bueno, gracias a todos, sobre todo por venir. La acaban de ver, así que no me meto mucho ahí. La película comienza a gestarse un poco en mi cabeza, digamos, hace unos 10 años más o menos. En 2013, desordenadamente, caóticamente, empiezo a investigar un poco, a leer, y lo primero que aparece en la investigación, con la idea de hacer una película sobre el juicio de las juntas militares, simplemente porque yo pensaba y pienso que es un hecho en nuestra historia que es un parteaguas, ¿no? Un antes y un después. Y que sentía que estaba un poco olvidado, fuera de agenda. Y lo primero que aparece en la investigación es que había 530 horas de material audiovisual, prácticamente inédito, que había una copia de ese material que habían llevado los jueces a Noruega en el año 1987. Inmediatamente también llegué a saber que había una copia digital de ese material hecha en el 2010. Y bueno, ahí empecé a profundizar la investigación, a sacar un primer texto, empecé a buscar el material. Yo no me acuerdo si hablé con vos antes o después de tener el material. Creo que cuando ya... No me acuerdo. Yo creo que ya lo tenía. Después del acuerdo con Claro, sí. Costó un poco conseguir el material hasta que llegué a Memoria Abierta, que es un consorcio de organizaciones de derechos humanos, en lo que están Madre Línea Fundadora, la PDH, el CEDES, etc., que gestionan el archivo de todas estas organizaciones y también gestionan el archivo del juicio de las juntas. Ellos son los que hicieron la digitalización en el año 2010. Gestionan el archivo con autorización de la Cámara Federal y la propietaria. Así que bueno, cuando llegamos a Memoria Abierta... Dale el detalle, que lo simpático es el... Vos decís que condimento, escrachamos. Escrachemos, sin nombre si querés, pero antes fue a 2 lugares más que supuestamente existía copia del material y que supuestamente estaba a disposición del público. Yo lo primero que supe era que le había filmado a TC al juicio. Entonces fui al Canal 7. Finales de 2015, 2016, para que se sitúe quién lo ve. Y en ese momento el director de Canal 7 era un colega que lo fue muy bien. Y se negó a colaborar rotundamente con el argumento de que era algo muy delicado y como no sabía qué es lo que yo quería hacer, no podía tener certeza, no podía ayudar. Esa fue la respuesta. Me quedé muy sorprendido porque aparte es una persona quien no es amigo mío, pero teníamos amigos en común y nos conocíamos. Y entonces fui a donde siempre voy a buscar archivo, que es el Archivo General de la Nación, y en esa época el director es el hijo, o era el hijo, de un historiador de la derecha peronista de los 70 y finales de los 60, un tal Perina. Y Perina, en la misma oficina que me atendía siempre Miguel Unamuno, no sé si lo han conocido, que fue presidente del archivo durante muchísimos años, que resistió todos los embates para privatizar el archivo. Otro sujeto bastante malhumorado y difícil, que me acuerdo que me atendía en su oficina toda de madera, sobre el Paseo Colón, con los tubitos de oxígeno acá. Y siempre me maltrataba bastante, pero siempre me daba el archivo. Bueno, ahí en la misma oficina me atendió, se había muerto Unamuno, me atendió este tal Perina, y después de muchas vueltas, en un principio pensé que ya estaba, y después terminó diciéndome lo mismo que era algo muy delicado y que no podía facilitármelo. Y me mandó el Archivo General de la Nación, de mi nación, de nuestra nación, me mandó a buscarlo a la Universidad de Salamanca. Esa fue la sugerencia del director del Archivo General de la Nación Argentina, que son los que habían financiado la digitalización hecha en 2010. Bueno,
después de bastantes avatares, a través de un amigo, abogado de derechos humanos, me presentó en Memoria Abierta, y Memoria Abierta partió en este archivo, y nos entendimos inmediatamente como Memoria Abierta, y ahí, bueno, y ahí ya obtuvimos las 530 horas, la posibilidad de trabajarlas, todas las autorizaciones que correspondían, y ahí con Gisela y con Alberto conformamos el equipo embrionario, digamos, de la película, porque una vez que ya teníamos todo esto, ya creo que ahí nomás habremos conseguido lo que se llama la declaración de interés de Inca, y ahí empezamos a trabajar. Y un trabajo que acá hay licencio, para mí fueron 9 meses. ¿Cuántas versiones hubo? No, 21 cosas. Pero primero fue la visualización. A mí fueron 6 meses. Bueno, ahora tenemos dudas de 6, 8, 9. Los que ponemos en 7. Pero fueron unos cuantos meses solamente para visualizarlo, catalogarlo y planillarlo. Por ahí cada uno de ellos puede decir cuál fue el trabajo en ese proceso. Yo tomé notas manuales, anotando clip por clip, con timecode, con una serie de códigos de colores, tipográficos, etcétera, sobre qué es lo que me llamaba la atención en cada cosa. Y bueno, con los 3 trabajos que produjimos cada uno de nosotros, después pudimos dedicarnos al montaje. No sé si quieren contar ustedes cómo fue ese proceso. Lo bueno es que cada uno tenía un método distinto y complementario. Entonces, él tomaba notas manuales, yo tomaba notas dentro del programa de edición, y ella hizo la super planilla, lo que nosotros llamamos la super planilla, que fue una proeza absoluta lo que hizo, porque era una planilla en tiempo real. Ella no paraba, seguía anotando, pero teníamos planilla desde, ok, ¿qué día de la sesión del juicio era? ¿Qué clip? ¿Qué timecode? ¿Quién declaraba? ¿Respecto de qué caso? Con palabras clave, ¿a qué organismo o institución representaba? Y frases también importantes, y todo eso, ¿no? Y después, ya cuando el moño de todo era, mi tab favorito era el de vestuarios. Porque me di cuenta que en algún momento la continuidad iba a jugar y íbamos a tener que usar planos de distintos lados. Entonces hicimos un tab de vestuarios para anotar cómo iba vestido cada juez cada día. Entonces, 2 años y medio después, cuando necesitamos un plano de Arlañán con corbata verde, super planilla, Arlañán, corbata verde, ¡pum! Acá está, en este día y este día tenemos. Sí, la planilla llegó a 52.000 gigas, o sea, realmente un documento muy extenso, porque al principio de empezar a ver el archivo no sabíamos qué íbamos a encontrar. Entonces había que generar de alguna manera un documento al que se pudiera volver y encontrar desde cosas generales como temas, casos, personas que aparecen en el juicio, hasta cuestiones muy específicas como, bueno, se habló de, no sé, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se nombró a tal persona, o sea, era como una especie de gran índice maestro de todo lo que se habla en el juicio, ¿no? Y que esa material múltiples entradas, como por ejemplo decir, había un enfrentamiento en las calles tal y tal. Por ahí no nos acordábamos del nombre del caso, pero nos acordábamos del nombre de la calle. Entonces en esa planilla podíamos entrar por el nombre de la calle y encontrar a qué caso nos remitía. Era como que facilitaba la búsqueda de información desde las notas que por ahí ellos producían, de lo que nos acordábamos, que obviamente en el momento uno tiene siempre la sensación de que te vas a acordar de las cosas, y después con el paso del tiempo realmente es imposible retener todo lo que se menciona, lo que se cuenta en el juicio. Y bueno, además de lo que fue estar por lo menos 6 meses viendo este material 8 horas por día, fue realmente un trabajo que creo que a todos de alguna manera nos marcó. Yo personalmente tuve como periodos de distinta sintomatología, digamos, de tener insomnio hasta beber demasiado por las noches. O sea, porque realmente no le eches fue... la culpa al material. No, todas cosas que cuando te ibas dando cuenta decías, bueno, no, momento, ¿no? Como, realmente fue atravesar un túnel
muy oscuro por momentos, pero bueno, un poco siempre pensando como lo que dice Fraser al final del privilegio, ¿no? Bueno, no me acuerdo ahora exactamente la frase, pero es como el trágico privilegio o algo. De descender a zonas oscuras del mundo humano. Como que por un lado fue un privilegio enorme poder ver ese material. Hay pocas personas en el mundo que pudimos volver a presenciar el juicio completo, pero al mismo tiempo también es algo muy, muy duro de atravesar, ¿no? Que realmente es encontrarse con cosas que son incomprensibles. Sí, también, perdón, a todos los tres nos pegó duro, o sea, no es fácil esos testimonios 8 horas por día y a veces retrocediendo para volver a escucharlos, para tomar notas. O sea, yo también 2 semanas que la pasé muy mal y después, en nuestro caso, seguimos 3 años más, 2 años y pico más, y entonces había que inmunizarse, y como hacen los médicos, ¿no? Con humor. O sea, es hasta quizá feo contarlo, pero es la verdad. Hacíamos chistes sobre el material, porque era una cosa de autodefensa que les pasó a los jueces también. O sea, los jueces en las sesiones a veces se empezaban a cagar de risa y no les pasaba nada simpático. O sea, era una forma de... Había escape. Había escape. Sí, igual el material a mí me pasaba por ahí cuando pensaba que ya tenía piel de cocodrilo y de repente te agarraba y... Porque hay algo, una potencia que yo, una de las primeras tareas cuando empezamos a ver el material era ver si ahí realmente había una película posible. Yo sabía que las cámaras estaban atrás, pero no sabía que habían estado atrás las 90 jornadas, había que verlo todo. Y a medida que íbamos viendo, y siempre los testigos de espalda, era como, bueno, no le vamos a poder ver la cara. Y yo pensé que era una cualidad negativa del material. Y hoy tengo una sensación distinta. Yo creo que el no ver la cara implica que uno cuando lo está viendo estás queriendo ver la cara, entonces te estás imaginando la expresión de esa persona que cuenta cosas aberrantes y a la misma vez automáticamente le pones imagen a ese relato. Entonces hay como un doble juego ahí que llama a la imaginación y a la creatividad del espectador. Y la potencia de la voz. Y bueno, y todo a flor de piel, ¿no? Entonces, eso fue uno de los descubrimientos, ¿no? Qué potencia que se imagina. Después, que fuimos viendo todo o mucho de lo que se había producido durante ese periodo, y hay unas cuantas películas que entrevistan a varios de los testigos del juicio. Yo los veía de frente y ya no me gustaba tanto, digamos, ¿no? Que había una potencia en esa espalda que era muy notable. Música. No, claro. Nada. La idea de ser lo más ascético posible y eso es lo que genera que estés dentro de la sala. Y también, perdón, una cosita más. Hay que remarcar el laburo tremendo y exquisito de Foley que se hizo, de reconstrucción de sonidos, de hojas, de paso, de crujido de sillones. Todo eso está construido en Noruega, en la parte de la mezcla, en la parte del sonido, digamos. La mezcla se hizo en Francia, el Foley se hizo en Noruega, el armado de banda y el se hizo acá. ¿Querés hablar de la construcción, de cómo se conformó esa producción internacional? Bueno, y lo hicimos así de caradura, como si hiciera. Cuando empezamos a trabajar, bueno, tenemos que armar, de algún lado tenemos que conseguir guita. Bueno, rápidamente conseguimos un poquito de Sundance que nos permitió empezar a estar financiado. No era una película cara de filmar, pero había que existir durante casi 3 años, digamos, ¿no? Y poder hacerla. Y inmediatamente dije, bueno, tratemos de armar una coproducción. ¿Y con quién? Yo qué sé, bueno, a ver. Y nos bajamos, primero bajamos creo que de Francia, España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos.
hicimos una lista de las productoras de documentales, después las fuimos filtrando, pero no nos mandaron 200 mails. Sí, ponele 100, pero un montón. Un montón. Y el que más nos interesaba por trayectoria, qué sé yo, era una productora francesa que se llama Le Film DC, ustedes la conocerán. Y de Le Film DC el productor que más nos interesaba era Richard Copans, que fue el primero que respondió. De todos los mails que mandamos, el primero que respondió fue él. Nos dijo, hagamos un meet. Sí. ¿Eran el tiempo de la pandemia ya o todavía no? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. No, sí, es verdad, fue durante 2019. Bueno, antes de la pandemia, hagamos un meet, nos reunimos con él y tuvimos una charla bastante larga. Y me acuerdo que terminó la charla y me dijo, bueno, hagámoslo. Sí, después lo fuimos conociendo a Richard, sí, como entendiendo su forma de hacer, pero en ese momento nos estaba como medio como, bueno, tan fácil. Y tardamos un montón hasta llegar a tener un compromiso formal, pero el compromiso informal fue el primer día, porque nunca más nos soltó, nunca más nos dejó de dar bola. De hecho, vio todos los cortes. El primer corte tenía 8 horas y media, y sobre todos los cortes vio una devolución la evolución de un tipo que tiene, de Film DC tiene 1000 películas en su haber, o sea, sabe lo que hace. Así que, bueno, ese fue Richard. Después, sabíamos que estaba la copia esta en Noruega, y bueno, capaz que un coproductor noruego me puede interesar. Hicimos lo mismo, agarramos a la productora de Noruega, mail a todo el mundo, y el primero que respondió fue Dag. Yo creo que a Dag igual alguien nos había hablado de él. Que era el que nos habían recomendado. Sí. Aparte. Y después, el primero que entró en realidad fue el italiano, que bueno, vino a través de un conocido de Gisela, que nos sirvió para ganar Ibermedia, básicamente. Con el italiano nos llevamos bastante mal durante toda la producción, pero como es tan parecido a nosotros, al final fue el más útil de todo, ¿no? Fue el más importante. Así que bueno, eso fue un poco la coproducción. Apareció por el lado del coproductor francés, apareció por el lado de Alberto, una cosa que yo venía contemplando. Sí, desde el guión vos ya tenías cortes a negro, claro, y sabíamos que iban a ser, que como no iba a ser cronológica, iba a ser temática. O sea, los bloques, las escenas iban a ser por tema. Entonces, cómo pasar de un tema al otro era lo que no sabíamos. Las primeras armados eran simplemente cartel con el nombre del tema y empezaba el tema. Pero era algo de casos, claro, porque muy fácilmente tiraba para ese lado, porque cada caso amerita una película para sí mismo, digamos, ¿no? Pero la idea era contar el juicio. Entonces, lo que más nos colaboró en la estructuración, no sé si en la estructuración, pero sí en la selección del tema, fue la acusación de la Fiscalía. Entonces, no necesariamente todos los capítulos, pero gran parte de los capítulos son los temas sobre los que la Fiscalía se basó para demostrar la responsabilidad penal de los comandantes en los delitos que se imputaban, por más que casi ninguno de ellos hubieran estado físicamente presentes al momento de la comisión de ese delito, digamos, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que nos fue ayudando a seleccionar los temas clave. También, perdón, para que se entienda, la estructura del juicio es la siguiente. El primer día entraron los 9, se les leyó, están acusados de esto. A partir de ahí, no estaban obligados a estar y no estuvieron. Durante 87 días eran solo los testimonios de las víctimas y de los, no sé qué, digo, pero eran solo testimonios de la gente hablando y las preguntas de fiscalía y defensores. A partir del día 88 es que empieza la acusación, que era Estracera y Moreno Campo, diciéndole se lo acusa de esto, porque fue así y las pruebas que tenían. Terminado esos, creo que fueron 6 días que hablaron ellos, pasaron a hablar los defensores. Entonces, claro, solo cuando estaban la Estracera, la acusación, estaban obligados a estar los 9. Y después con las defensas estaba solo el acusado con su defensa. Y no estaba el resto de los comandantes. Entonces, realmente yo ayer justo saqué la cuenta, los comandantes estuvieron 9 días en todo el juicio. Pero esa acusación de que llegó en el día 80 y pico, digamos, nos terminó de organizar muchas cosas. En las primeras versiones me acuerdo que lo que hablábamos es que todos los capítulos podían empezar y terminar con la acusación de Estracera,
Por eso que Ulises tiene muy claro que las secuencias tienen que tener un saldo. Él habla mucho del saldo, me gustó mucho esa palabra y la empecé a usar. Miguel, seguimos robando. El saldo de la secuencia. Entonces planteábamos el tema, poníamos los testimonios que lo ejemplificaban, que lo contradecían, los defensores que argumentaban, y el saldo lo daba Estracera o Moreno Campo demoliendo esos temas. Lo que pasó también es que en la visualización aparecieron temas que no estaban dentro de los temas que manejó Estracera. El caso más concreto y más fácil de encontrar es que no era un tema de la época la violencia sexual contra las mujeres. Eso no está en el juicio como tema. Están los testimonios, y nosotros los juntamos y descubrimos, no, pero acá hay un tema importantísimo para nuestra actualidad. En aquel momento no era un tema para nada. Pasó de largo. Pasó largo. Odiando a Tavares, que era el defensor de Vieira, que era un desagradable muy importante. Y aparte, este tipo es un funcionario público. Podría haberse negado incluso a hacerlo. Y después Moreno Campos, no sé si lo llegué a comentar, ahora hace poco me comentó, no, Tavares nos ayudó un montón, dice, era muy importante lo que decíamos, nos daba a nosotros pie para seguir. Pero aparte, para que pudiera ser juzgado tenía que tener un abogado. Alguien tenía que Alguien tenía que tocar. Así como en realidad Trasera le cayó, digamos, a Tavares le cayó la defensa de Tavares. Sí, igual la agarró con ganas. Sí, pero fue útil para la fiscalía. No está en el material eso. Eso no se ve. No, eso es Ortega. No, es uno alto. El que habla primero o segundo, creo que a mí me encanta porque dice mi defendido. Sí, el general Vidal no ha cometido delito alguno. Y argumentando, y justificándolo con violación a la Constitución. Claro. Ahora les importa. Ahora hay que respetar la Constitución. Es también del momento en que todo el conflicto con T. McDonald, está Ortega, y Tavares es el que se levanta el alto abogar. pelado. Ese es el defensor. Pegar muchísimo, creo que es la síntesis de todo el capítulo de los cuerpos. Sí. Los cuerpos, o sea, la devolución de los cuerpos. Me entregaron unos cráneos molidos y un pelito que yo lo vi. El otro que dice, yo quisiera tener cuerpo, es peor no tener. Me parece que es el punto que además sintetiza todo, porque la desaparición es eso. Tampoco tener un cuerpo que llorar. Es terrible. Hubo un momento que la idea original era hacer una película más corta, seguramente, pero después también con el material era tan demoledor que uno se va dando cuenta de que no puede ser una película corta y que dejar afuera cosas es como... Llegó un punto que no había más nada que sacar, porque del armado de 8 horas y media al... justo lo hablábamos el otro día, rápidamente llegamos a un armado de 4 horas. Sí. Y después el trabajo fue durante casi 2 años, estructura y cubrir. Y llegó un punto que si queríamos sacar algo más, teníamos que dejar de contar algún tema clave. Bueno, listo, esta es la película, pero entonces no contamos los cuerpos, o no contamos los delitos sexuales. Había que sacar algo, porque ya estaban reducidos a la esencia cada tema. Entonces empezamos en la reducción de 8 y media, 8 en el armado, creo que ya 4, ya estábamos en 4 horas. Claro. Pero después del 4 seguimos hasta el 21. Y quitamos apenas 50 minutos más. Pero lo que sí fue un trabajo muy arduo de sintetizar y de encontrarle el lugar. O sea, de cómo pasar de un tema al otro y encontrar las transiciones, qué me daba pie a este tema y por qué esto acá y no acá. Y hay escenas que pasaron de una película a la otra, de una parte a la otra, hasta el último día. Susana. ¿Qué tal? Mi nombre es Susana Salerno. Primero principal, felicitaciones por el documental. ¿Cuál fue la repercusión en el resto de los países donde fue proyectada la película? Y en el común de la gente, ¿cuál fue la secuencia que más le llegó a la gente? Sé que hay varias, pero una que se repiten. Sí. La película por ahora se mostró en Berlín, con 3 proyecciones en la Berlinale,
Después tuvo 2 proyecciones en el Documentary Fortnight, que es en el MoMA, en Nueva York. 2 proyecciones en Cosmorama, que es un festival en Trondheim, en Noruega, y una proyección en el Human Film Festival de Noruega. Yo fui a todas esas. Y tanto en Berlín como en lo de Noruega, siempre la sala llena y público muy atento, digamos. En Nueva York también, pero menos gente. También porque estaba medio diluido dentro del MoMA, que es una cosa gigantesca, era una partícula, ¿viste? Pero en todos lados se notaba que el público era un público que estaba informado, digamos, ¿no? No era gente que venía a ver una película a ver de qué se trataba. Sobre todo en Berlín y en Noruega. En Berlín, yo creo que por la sección en la que estaba, que era el Forum, es una sección que se sabe que no es un cine mainstream o basatista, sino que es un cine con fuerte marca política, experimental, etc. O sea que el público sabe que va a haber algo con ciertas características. Y en Berlín las charlas eran muy interesantes, aparte hay mucha gente en Berlín, refugiados iraníes, sirios, ucranianos, había mucha gente con sus historias personales viendo la película y llevándolo a su historia personal. Bastante interesante. Y en Noruega, el coproductor noruego que tenemos está muy vinculado a cierta rama del Partido Laborista, más vinculado a los sindicatos. O sea que lo llenó de laboristas. Entonces era toda gente con una instrucción política muy firme, muy concreta y con una visualización de la película también en ese sentido, crítico de la situación de Noruega hoy en día, respecto a lo que es la solidaridad internacional, críticos del Partido Laborista también, se armaban unas cuestiones más internas de ellos. Así que bueno, yo en realidad quiero decir eso para que va a pasar acá. Pero el público de allá, o sea, ¿cuál fue, digamos, la secuencia que todos más o menos coincidían, como que les interesaba más o les conmovía más? No sé, no recuerdo que haya habido un subrayado sobre una secuencia, creo que todos coincidían sobre la potencia de esta historia y que muchos no la conocían. Que haga una miniserie. Entonces él separa 11 horas. De las grabaciones se acordaba los casos, eligió separar 11 horas. Vienen las gasonadas militares y eso se quedó estancado. Entonces esas 11 horas son las que han circulado durante estos 35 años. Entonces, no sabemos qué había en el otro material. Nosotros conocíamos esas 11 horas, que estaban fácilmente accesibles, esas 11 horas. Las otras 520 nadie las había visto en 35 años. Y la otra cosa que es fundamental para esta película es que en el 87, por las mismas gasonadas militares, los jueces tienen la precaución de copiar todo el material VHS y llevárselo a Noruega. Esa era la pregunta que dio desde antes. Entonces, en esa copia de Noruega, de repente encontramos material que no existía en la copia argentina. Entonces, cuando logramos juntar esas dos, es que al fin se concretó y pudimos insertar. Hay 4 o 5 momentos que no estaban en la copia argentina, que si no, no estarían en la película. Entonces, digo, ¿qué había en ese material? No lo sabemos y si no lo podía acceder, tampoco sabemos qué iba a pasar. Lo cierto es que al estar viendo el material, encontramos cosas que nos voló la cabeza, ¿no? La metodología fue muy rigurosa en la clasificación en el visionado, pero fue también muy intuitiva. Escuchábamos y nos llamaba la atención, nos gustaba algo, nos dolía algo, nos sorprendía algo, se rotulaba. Él, ella o yo, y después lo que hicimos, no voy a explicar el detalle, pero fue cruzar todos estas selecciones. No hicimos selección por testimonio, sino por texto. O sea, nosotros escuchamos todos, absolutamente todos. De algunos no seleccionamos nada, hay otros que hay una sola selección, un solo audio que dice y nada más, y otros que los usamos muchas veces porque son todas cosas interesantes y bien contadas. Cuando cruzamos la información,
Lo otro que hicimos es, en una columna, agregarle tema. Esto es para allanamiento, esto es para zona liberada, esto es para golpe, esto es para guerra sí o no, esto es para... Y después, sort por columna y empezar de nuevo a escuchar todo y agarramos todo lo que teníamos de un solo tema y dijimos, bueno, a ver, este no, este sí, este lo cuenta mejor, este lo cuenta más breve, este lo cuenta más emotivo y empezamos a tener esos cajoncitos por temas. Este está mejor de imagen. Este está mejor de imagen también, sí, claro. Y otro que incluso fue en la época argentina, por ahí teníamos el sonido y no la imagen, o la imagen y no el sonido, y cosas que rescatamos después recién cuando llegó la copia noruega, que pudimos rescatar cosas que no las habíamos separado. De ese material de Sondriana se han hecho que yo conozca por lo menos 3 o 4 largos más. Esos largos los he visto, entonces, pero lo que pasa es que también, primero, no queríamos prejuiciarnos ni buscarlo y todo eso, y después íbamos a verlo en play desde el 0 al final, digamos, vamos a sistematizar y verlo, y después si coincide, coincide, si no, no. Y con respecto a la película de Destrucción, nos enteramos cuando ya llevábamos 1 año y medio editando y no nos influenció en nada. Nosotros seguimos con nuestro trabajo. De hecho, el corte final nuestro es anterior a que se estrene. De hecho, yo estuve tentado de salir a mostrar el corte final sin la postproducción de imagen, sin la postproducción de sonido, porque... Y ahí me agarró Luciano Monteagudo y me dijo, no lo hagas, no te conviene, te vas a perder Berlín, que tiene que ser el mundial. Porque tampoco quería, viste, quedar después, pero bueno. A mí la realidad es que ahora que venimos a mostrar la película por todo el mundo, una de las cosas que me motivó a meterme con este tema era, bueno, acá hay un hecho en nuestra historia que es fundamental y no está en la agenda de nadie, ni se habla de esto. Bueno, en todo el mundo conocen la existencia de juicios militares, ¿no? Y eso es un poco gracias a la película de 1985. Pero en ese sentido, gracias, bien, está bien. Pero bueno, yo no te voy a negar, cuando nos enteramos que venía, y lo peor es que en algunos almuerzos, desde que empezamos, habíamos hablado, habría que hacer una ficción sobre esto. No, bueno, él tenía hasta el título y el afiche. Pensábamos el casting de actores. De actores, ¿quién haría de trasera? Ninguno dijo nunca Darío. Ninguno. Para mí la película se tenía que llamar Julio César, el fiscal de la República. Pero bueno. ¿Quién era el actor que pensaste? Para mí, Grandinet. Grandinet. Nosotros dos coincidíamos con Grandinet y ella no. Para mí era Grandinet y Grandinet. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Ya no vamos a los productores.